Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Iorio. Toco la batería hace aproximadamente más de 10 años ya. Arranqué a los 18. Siempre mi curiosidad por la batería vino de chica, pero empecé a tocar recién a los 16 o 18, diría. Me acuerdo de cuando era muy chiquita, veía un tambor o veía una batería y me llamaba mucho la atención, pero no, nunca me animaba a ir y decir, quiero tocar. Entonces siempre quedaban como esas ganas ahí contenidas. Y después a eso de los 16 quise empezar a tocar hasta que averigüé yo misma en un ensamble que se daba acá en el Pomar, en Floresta, en una escuela pública a la tarde. Y fui, pero no había todos los instrumentos menos batería. Y dije, bueno, elijo alguno y algún día la batería va a llegar. Y así elegí el bajo. Y estuve ahí 2 años y medio más o menos. Me hice mis primeros amigos de música con los que después toqué. Y a los 2 años llegó un profesor de batería. Y ahí me mandé con mi primer profesor, que fue Ariel Pacheco. Y ahí empecé a estudiar. Después con él hice un tiempito. Después ya arranqué con Andrea Álvarez, que fue como la formación más fuerte en cuanto a técnica y a estudiar de una manera más rigurosa. Este, y después con Andrea hice más o menos 2 años. Y después pasé a Jorge Araujo, que con él fue con el que más estudié. Estudié 3 años. Y él me pasó mucha cuestión técnica, de data, de ejercicios, de libros. No tanto lo técnico, sino más la data en sí, de estudiar de independencia, cosas más yaceras. eh, y después seguí como con profesores más salpicadito, como probaba con uno, después con otro, como que no encontraba ahí. Y hasta que ahora actualmente estudio con Robert Fighetti, eh, el más conocido. Yo lo conozco también como el baterista de Tini, pero yo lo conocí hace muchos años, es un amigo. Y dije, bueno, ¿por qué no estudio con él? Y con él se me abrió otro mundo, que es el de estudiar más la cuestión sonora de la batería, desde la técnica. Como uno mismo mezclarse tocando, escucharse, qué tan fuerte toca el tambor o el bombo o el hi-hat. Bueno, mis primeras bandas fueron. La primera se llamaba Mami Guarra, que eran con estos amigos que me hice en el ensamble. Era más una banda de amigos que ya estaba armada y yo me sumé. Este, con ellos fue la primera vez que toqué. Era muy chica, creo que tenía 18. Para mí era chica. Pero me acuerdo que estaba muy tímida, muy nerviosa. Y después ya empecé a tocar con Ovejas. Tengo que romper estas persianas. Con quienes tocamos un montón, éramos un trío de mujeres. Tocábamos en todos lados, casi todos los fines de semana. Con ellos tocamos más o menos 3 años, también más o menos. Y en ese momento yo me había puesto a estudiar en la EMPA. Eh, Hice 6 meses en la EMC, y después me cambié a la EMPA en Avellaneda. Y ahí bueno, rendí el ingreso, hice 2 años y medio de estudios. Y ahí se me empezó como a emparentar con la banda y no tenía tiempo de tocar, y de ir a la escuela, que era en Avellaneda, y de estudiar teoría. Era como que no tocaba la bata en tiempo real. Y ahí, bueno, un día decidí dejar y le metí todo a tocar, a ensayar, a seguir estudiando. Y ahí, con Ovejas, hilado a Ovejas, salió una propuesta de trabajo con Paca Paca De gloria, cual para el dibujito Samba, que era el asombroso mundo de Samba, en donde armaron una banda que tocaba todas las canciones del dibujo. El dibujo tenía mucha música compuesta por Leo Sujatovich, junto con otros artistas, pero principalmente era de él. Entonces armaron una banda que salga a tocar esas canciones en vivo. Y ese fue como mi primer trabajo serio con la música, que duró más o menos también 2 años, 2 años y medio. Y ahí en el medio, bueno, empezaron a salir un montón de oportunidades tocando con diferente gente, con Ciro Fogliata, con Sol Pereira, tocó un tiempo también.
toqué un tiempo con Rock and Walsh, que es una banda para chicos que hace canciones de María Elena Walsh. Y ahí, eso fue antes de la pandemia. Con Darío Stagriver, no me acuerdo bien si está bien dicho, Darío Z. Con él también empecé a tocar, a hacer algunos reemplazos. Y ahí vino la pandemia, cuando empezó como a salir mucho laburo. Con Babel Orquesta, perdón, me estoy olvidando de Babel Orquesta, que era un proyecto de actores y músicos que estaba buenísimo, en escena, con vestuario, estaba muy bueno, con ellos toqué un montón de tiempo, más o menos. Y bueno, y ahí vino la pandemia, se frenó todo, fue como muy desalentador porque estaba todo como traccionando, y de repente se frenó y post pandemia empezaron a urgir como los proyectos en los que toco actualmente, que con los que estoy muy contenta, porque no solo son como un trabajo de sesionismo, sino que a mí me gustan mucho esos artistas que son primero, empecé a tocar con Silvina Moreno, después salió la oportunidad hice unos reemplazos a Pepo, que era el batero de Juan Ingaramo, y bueno, después se fue otro proyecto y yo quedé fija, y después también salió el proyecto de Florian, que también tiene sus canciones. Empecé a tocar también con Sofi Campos, con Cami Mateo, con Marina Will, todos proyectos de artistas que hacen sus canciones. Y creo que ese es un poco el lugar que más me gusta de la batería, que es el de acompañar las canciones. Por ejemplo, para el proyecto de Juan sí uso más cuerpos. Por ejemplo, uso los dos toms, acá pongo los dos toms, la chancha, bueno, el tambor por supuesto, en general a veces un segundo tambor y el timbal acá. Y más platos, los dos crash, el ride, un clapstack, un splash y bueno, y de hi-hat. Como que es de los proyectos es el que más para mí requiere como de timbres en ese sentido, ¿no? Em, Después para el proyecto de Florian lo uso más minimalista, por ejemplo, claro, con Florian, con Marina Will, con Cami Mateo, con Sofi Campos, que son más canciones, para mí yo lo pienso más como una cuestión de canciones. No necesito tanto. Con este set que es más minimalista, a menos que un día diga, bueno, tengo que llevar el otro tom, pero a nivel sonido, con esto, tom, chancha, el clapstack, sí, lo suelo usar, sobre todo para el proyecto de Florian, que hay canciones que tienen ese sonido que está muy presente, entonces yo ahí lo, lo emulo. ¿Y qué me está faltando? Y con Silvina también. A lo sumo a veces también sumo un tom, pero es más o menos esto, un crash más, eh, pero es bastante minimalista, si se quiere, en ese sentido. Depende, a veces depende los tipos de shows. Si son shows más grandes, sí, viste, che, bueno, pongo los dos crash, si necesito alguno más también, en splash, el clapstack, meto todo. Y por ahí si son shows más tranquilos, que a veces hay cuestiones técnicas que el sonista te dice, che, mirá que la consola tiene tantos canales, no podemos sumar un segundo tambor. Eso me ha pasado, por ejemplo, en un show con Silvi, que era un show grande en el Coliseo. Y yo digo, bueno, llevo los dos tambores. Y me dijo, no, pero mira, que no alcanzan los canales. Entonces fue como, bueno, listo. Y resolvimos sin ese tambor. Tampoco es grave y me parece que lo importante es salir a tocar con lo que haya. Haya 16 toms o haya uno. Lo importante es la función de la batería en sí y poder acompañar de la mejor manera posible las canciones. Bueno, en cuanto al calentamiento en general de la bata antes de los shows, lo que sí hago un poco es con el pad, no tengo una rutina que digo, bueno, voy a hacer mis 5 ejercicios de flams, 6 de paradide, no. Agarro, más que nada, lo que me interesa es entrar en calor las muñecas, sobre todo si son shows largos o que sabes que el primer tema empieza con toda y hay que estar como flojito, ¿no? Como muscularmente en calor. Agarro el pad, hago uno y uno, o hay unos ejercicios, no sé si tocarlos o no. ¿Los tocó? Que esto me lo pasó un profe que fue muy pocas clases, pero fui Cristian Judurcha. eh, que es combinar nada más 2 patrones, que son este y el otro.
Eso con las dos manos al unísono y cambiándolo, tipo. Eso le vas dando velocidad y es muy loco como enseguida se empiezan a calentar las muñecas. Ese es como el que más efectivo encuentro. Después, bueno, si hago algún otro firulete lo hago, pero básicamente eso. En cuanto a palos, uso los 5A, que el otro día mi profesor me cargaba y me decía, "Sete mujer, usa 5 me gustan mucho, era un chiste, ¿no? Por supuesto. Me gustan mucho los 5A. Este, lo que pasa que depende de las marcas. Hay marcas y marcas. Hay marcas que los modelos 5A tienen cierto balance, hay otras que tienen otro balance. Entonces, la verdad que eso depende de cada uno, con qué se siente cómodo tocar. Cuando era más chica y tocaba más rock, usaba los 5B. Pero ahora que toco más géneros, más pop, rock, em, si se quiere, más urbano, uso los 5A. ¿Y qué más? Estudio, sigo estudiando, o sea, me encanta estudiar. Siempre que puedo, trato de estar con profe. Eh, a veces tengo más tiempo de poder venir a la sala y meterle y estudiar horas y horas, a veces hay menos, pero para mí es importante la constancia. Creo que la batería es un instrumento muy deportivo, por decirlo de alguna manera, es como muy físico, em, que requiere como de una cuestión de aceitar la independencia, la coordinación, los músculos, la resistencia, como todo depende de los estilos, ¿no? Pero me parece que es un instrumento que siempre está bueno estar estudiando, tanto con la bata o el pad, ¿viste? Y estar estudiando cosas de velocidad o de coordinación, de técnica. La técnica me parece súper importante. Por suerte tuve profes que me hicieron mucho hincapié en la técnica y lo agradezco mucho porque es tedioso y sobre todo Chiche Heger, que es un profe con el que estudia mucha gente, tomé muy pocas clases, pero las que me dio fueron muy claves. Es tedioso estudiar técnica, pero ayuda un montón. Es una herramienta que te va a servir de por vida, que te va a facilitar resolver cosas, y te va a dar herramientas tanto a nivel velocidad como a nivel sonido, sobre todo. Creo, o sea, siempre me parece positivo que podamos, eh, los bateristas o quien quiera estudiar batería, estudiar otro instrumento. O sea, me parece un complemento casi clave para salir de esa función de que le estás pegando algo y es como pup, pup, porque se empieza a generar algo que cuando después vas a ensayar por ahí, alguien está, un bajista o el pianista o el violero está haciendo algo interesante que si vos lo escuchás, si sabés escucharlo, lo podés acompañar y darle una riqueza a lo musical que por ahí si no lo escuchás, eh, no lo puedes hacer. Y creo que eso hace la diferencia entre un baterista musical y un baterista que no lo es. Yo trato de serlo, no digo que, uy, qué música que soy. Trato de serlo como de poder escuchar lo que está pasando. Hay algo medio inevitable que cuando te pones a tocar a tu instrumento, se en una guitarra, el oído se empieza a entrenar y empieza a escuchar frecuencias y cosas que antes no percibía, no registraba. Y cuando empieza a pasar eso, a mí me parece fabuloso. Como de repente estás tocando o estás tocando una canción y dices, uy, ¿qué es ese patrón que hace la guitarra? Ti, 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 ti. De repente decís, lo emulo que en el hi-hat. Ti, 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 ti. Así que siempre me parece re enriquecedor tocar otro instrumento. Yo tengo un proyecto que se llama Chito Kitchen y la palabra es muy graciosa, la voy a contar, aunque el público no lo pida. Yo paseaba perros cuando era más chica, pasé perros mucho tiempo y iba caminando una mañana así y se me vino esa palabra, cayó, como que algo dijo Chito Kitchen. Y yo en ese momento ya estaba estudiando y qué sé yo, y dije, qué buen nombre lo tengo que usar para algo. Pasaron como 8 años desde eso, hablado en terapia y todo. No sé, quiero hacer mi proyecto, pero no me animo. Bueno, finalmente saqué un temita, me animé a sacar. Después tengo un montón de bocetos que, bueno, los tengo que agarrar y terminar de darle forma. Pero es música instrumental, para mí básicamente son cosas que yo no sé componer canciones.
Más bien son como loops y sonidos que se repiten, más una cuestión ambiental, instrumental. Y bueno, saqué mi primer temita, ya creo que no sé si fue el año pasado. Sí, abril del 2023 fue. Así que está en Spotify, si lo quieren escuchar. Lo hicimos con César Gerson, que es un chapista y produ, que él hace mucha música así también para cortos y eso. Y me dio ahí una remano. Trabajamos juntos en eso y bueno, está en Spotify, si lo quieren escuchar.